en el 5.º año después de convertirme en una paciente en estado vegetativo. Desperté. Yo era la exesposa carne de cañón de un libro. Mi esposo de matrimonio concertado era el guapo y rico CEO protagonista masculino de una historia de romance de segundas oportunidades. Después de que yo hubiera estado inconsciente durante muchos años, él superó todos los obstáculos y llevó a su lado a la protagonista femenina, la estudiante pobre a la que había amado pero no había podido tener en aquel entonces. Esta vez, todos dieron por sentado que ellos se convertirían en pareja. Solo mi hija fue dejada a un lado, completamente sola. Sabía que mis días estaban contados y no tenía ánimo para preocuparme por el enredo entre el protagonista masculino y la protagonista femenina. Solo quería decirle a ella: todo el amor del mundo existe para reunirse. Solo el amor de los padres por sus hijos existe para la separación. Capítulo 1. Cuando abrí los ojos, ya habían pasado 5 años. Mientras yacía en la cama del hospital, escuché a las enfermeras hablar sobre cómo la relación entre el protagonista y la protagonista se hacía cada vez más fuerte y cómo estaban a punto de celebrar una boda grandiosa. La señora Bai, que está acostada en esa cama, ha sido una esposa solo de nombre durante años. Además, su familia ya se arruinó. Probablemente pronto le quitarán el tubo de oxígeno. El señor Bai y Mary son amor verdadero. Salieron juntos en la secundaria. Él renunció al camino fácil y soportó innumerables dificultades por ella. ¿Quién habría imaginado que romperían y volverían tantas veces para finalmente reencontrarse? Realmente parece obra del destino. Mirando la habitación vacía del hospital, recordé el año en que tenía 21 años y me casé con Alejandro Bai por un acuerdo empresarial. Después de casarnos, nos tratamos con respeto mutuo y nos convertimos en la pareja modelo de nuestro círculo social. Él me dio todo el estatus y el respeto que correspondían a la señora Bai. Yo le di una hija hermosa y adorable. Luego, un accidente de tráfico me dejó inconsciente en una cama de hospital. Se suponía que moriría 3 meses después, en la víspera de la boda del siglo entre el protagonista y la protagonista. Pero durante mi coma tuve un sueño muy largo. En el sueño, mi hija, Abril, perdió a su madre siendo muy pequeña y creció sola, deprimida y aislada. El primer amor de su padre se casó con la familia Bai, llevando consigo a su propia hija, y más tarde dio a luz a un hijo. Abril había sido una heredera muy querida, pero después de perder a su madre también perdió el amor de su padre. Como hijastra de Alejandro, la hija de la protagonista se convirtió en el centro de atención de todos desde el día en que su padrastro comenzó a protegerla. Después de que le arrebataran a su prometido una vez más, Abril terminó cayendo completamente en la oscuridad y cometió una atrocidad tras otra. Alejandro quedó totalmente decepcionado de su hija, la envió al extranjero y la abandonó allí. Ella pasó el resto de su vida en la pobreza y la desgracia. El sueño era tan absurdo que prácticamente volví de entre los muertos a mitad del sueño. Me arranqué la aguja del suero de la mano. Luego me apresuré hacia la escuela de mi hija. Capítulo 2. Habían empujado a mi hija por una escalera y todos decían que Ava era la responsable. Ava era la hija de la protagonista. Sin embargo, ella insistía en que jamás había tocado a Abril. Varios chicos de la clase la respaldaron. Algunos se burlaban de Abril por no fijarse por dónde caminaba. Otros la acusaban de haberse tirado por las escaleras a propósito. Afirmaban que estaba celosa porque Ava era la delegada de la clase. Abril estaba furiosa, pero solo era una niña de 8 años. Las lágrimas corrían por su rostro debido al pánico, y aún así nadie le creía. Mi aparición repentina dejó a todos conmocionados. Abril apenas podía creer lo que veía. Sin embargo, era incapaz de apartar los ojos de mi rostro. Alejandro había ocultado al público que yo estaba en estado vegetativo. También le prohibió a nuestra hija visitarme, alegando que eso le provocaría un trauma psicológico. Ver su pequeño rostro pálido me rompió el corazón. Antes de que pudiera abrazarla, su profesora principal observó mi bata de hospital y mi aspecto desaliñado con evidente desprecio. ¿Así que usted es la madre de Abril? Ni usted ni su padre vienen jamás a recogerla ni asisten a las reuniones de padres. Desde hace mucho sospecho que su hija tiene problemas psicológicos. Si no fuera así, ¿por qué seguiría difundiendo rumores de que sus compañeros la acosan? En la novela, después de que Mary apareció, explicó entre lágrimas que Ava había crecido sin padre y carecía de cualquier sensación de seguridad. Alejandro respondió colmando de cariño a madre e hija, incluso llevando personalmente a su hijastra a la escuela y recogiéndola después. Incapaz de aceptar que otra niña le arrebatara a su padre, Abril le gritó a Ava: «Ese es el coche de mi papá, no tienes derecho a subirte». Mary siempre había sido muy sensible respecto a haber crecido en un barrio marginal. Orgullosa y obstinada, lloró y amenazó con abandonar a la familia Bai junto con su hija. Alejandro le rogó que se quedara y les dio numerosos regalos costosos. No quería que su hija biológica se volviera grosera y maleducada.
utilizando su posición para conseguir todo lo que deseaba. Desde ese día ordenó al chofer familiar que llevara a Abril a la escuela en el coche más barato disponible y prohibió a cualquiera revelar su verdadera identidad. Siempre que tenía tiempo libre, Alejandro acompañaba personalmente a Mary mientras llevaba a su hija a la escuela. Cuando un hombre ama más a una mujer, muchas veces también ama más al hijo de esa mujer. Podía entenderlo. Pero, ¿qué había hecho mal mi hija? Todo lo que Abril quería era ser vista, valorada y aceptada de manera incondicional. Un sentimiento abrumador de injusticia genera una ira, un dolor y unos celos muy poderosos. En el momento en que Ava le arrebató sin esfuerzo el amor paterno que ella había anhelado durante toda su vida, Ava se convirtió en la encarnación física de todas las fuentes de su sufrimiento. Capítulo 3. Cuando Alejandro y Mary llegaron. La profesora principal todavía intentaba convencerme de minimizar el asunto y dejarlo pasar. Decía que el padre de Ava era un gran CEO con un poder inmenso, tan rico que podía comprar todo el campus escolar. Incluso el nuevo campo deportivo y el edificio académico habían sido donados por su familia. Le pregunté de vuelta, ¿y quién dijo eso? La profesora tomó a Ava de la mano. Todo el colegio ha visto a Alejandro llevarla a la escuela. No es una persona a la que puedas permitirte ofender. Además, Ava también ha dicho en clase que él es su padre. Ella lleva el apellido de su madre. Apenas terminó de hablar. Alejandro y yo cruzamos las miradas. Me observó fijamente. En sus ojos se agitaba una tormenta de emociones. Con voz ronca dijo, «Vanessa, has despertado». Mary estaba a su lado. Ya no conservaba el aire de pobreza que una vez la acompañó. Su rostro lucía rosado y hermoso, y estaba cubierta de joyas y lujos. Nada que ver conmigo. Mi piel estaba pálida, mis músculos flácidos. Mis piernas se habían atrofiado hasta parecer dos delgados palos. Los ojos de Alejandro se enrojecieron. Levantó lentamente una mano, como si yo fuera un copo de nieve que pudiera desaparecer con solo tocarlo. «Cariño, recibí la llamada del hospital y fui enseguida». «¿Por qué has venido a la escuela?» La profesora me miró con total desconcierto. Mary clavó las uñas en la palma de su mano con fuerza. Ava me observó con una mirada llena de resentimiento. Señalé las heridas en las piernas de Abril y dije con debilidad, «Nuestra hija está siendo acosada en la escuela, y la profesora está protegiendo a quienes la intimidan». Antes de que pudiera terminar, Ava se lanzó a los brazos de su madre y comenzó a llorar. «Yo no hice nada, mis compañeros pueden dar testimonio». Sollozaba mientras ponía una expresión agraviada y miraba a Alejandro. «Papá, yo nunca miento. Abril vio que ayer me regalaste una pluma estilográfica de edición limitada. Así que, la insinuación era evidente. Abril la había acusado por celos». Capítulo 4. Tal como esperaba, el rostro de Alejandro se volvió frío al instante. «Abril, ¿otra vez intentas incriminar a Ava?» La niña se mordió con fuerza el labio inferior. Quería explicarse, pero cuando vio la mirada de su padre, fría y decepcionada, como si estuviera observando a una niña problemática, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No pudo decir nada. Mi corazón se contrajo de dolor. Para mi hija, aquello no era un simple malentendido, era un terremoto emocional. Que su propio padre no le creyera era la herida más directa y dolorosa, más devastadora que cualquier castigo. Era el golpe que más fácilmente podía destruir el sentimiento de seguridad de un niño. Me coloqué rápidamente delante de Abril. Tomé su pequeña mano helada y dije, palabra por palabra, «Yo creo en Abril, mi hija no mentirá». La pequeña mano suave dentro de la mía tembló ligeramente. Alejandro intentó acercarse para explicarse. Según él, aquello no era la primera ni la segunda vez. Nuestra hija siempre había tenido prejuicios contra Ava. Mary dio un paso adelante para defender a su hija. «Vanessa, estoy segura de que Abril no se lastimó a propósito para culpar a otra persona. Pero tú no la criaste personalmente durante estos años. Así que no sabes que a veces los niños mienten». Ni siquiera estaba dispuesta a llamarme señora Bay. Sus ambiciones eran demasiado evidentes. Al ver que Alejandro protegía a la protagonista y a su hija, la profesora creyó que era inteligente tomar partido. La madre de Ava tiene razón. Hubo una vez que Abril dañó deliberadamente las pinturas de Ava y luego lo negó. Ava intervino de inmediato. Ya lo dije antes. Tal vez Abril no lo hizo a propósito. Solo estaba de mal humor. Miré a mi hija. Su pequeña cara estaba inflada de rabia, como un pez globo. Finalmente ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Para un niño, lo más aterrador no es ser acusado injustamente una sola vez. Lo más aterrador es darse cuenta de que, dentro de esta familia, las acusaciones falsas pueden ocurrir en cualquier momento y que no tiene poder alguno para defenderse. Incluso puede desarrollar una constante sensación de persecución. ¿Volverá papá a regañarme una y otra vez?
¿Debo vivir siempre caminando sobre hielo fino y con miedo de cometer errores? ¿Y si vuelven a encontrar cualquier excusa para culparme de algo que no hice? Capítulo 5. Sentí el miedo y la inquietud de mi hija. Le limpié las lágrimas ardientes que corrían por sus mejillas. Abril. La verdad siempre sale a la luz, aunque no haya cámaras en la escalera y haya personas dando falso testimonio. No tienes por qué tener miedo. Al ver la determinación y la confianza escritas en mi rostro, una pequeña luz apareció en su expresión desesperada. La policía ya está aquí, solo di la verdad. Mary me miró incrédula. ¿Llamaste a la policía por algo tan pequeño? Reuniendo todas mis fuerzas, levanté a mi hija en brazos. Mi tono se volvió aún más firme. Mi tesoro ha sido acusada injustamente y aislada por otros. ¿Acaso no es deber de una madre defender a su hija? Cuando todo el mundo se pone en contra de tu hija, no basta con resolver el problema. También debes demostrar con tus acciones. Abril, mereces ser protegida. Tus sentimientos son importantes, y en este mundo existe alguien dispuesto a luchar por ti hasta el final. Quería plantar ese escudo dorado en el corazón de mi hija, convertirlo en la fuerza más sólida que la sostuviera cuando enfrentara tormentas en el futuro. La pequeña levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban como si estuvieran llenos de estrellas. Por suerte, en esta historia los policías no eran unos inútiles. A través de los testimonios y las declaraciones de los testigos, pronto descubrieron la verdad. El niño que había acusado falsamente a mi hija cambió su versión. Había recibido favores de Abba y sabía que su padre era una persona poderosa, incluso sin haber visto nada con sus propios ojos. Instintivamente había elegido ponerse del lado más fuerte. El rostro de Abba quedó tan pálido como una hoja de papel. Buscó ayuda mirando a su madre. Mary mantuvo la apariencia de una madre amorosa mientras declaraba: yo también creo que mi hija jamás haría algo para lastimar a otra persona. Debe de haber algún malentendido, pero quien resultó herida fue Abril. Por respeto y por consideración, Abba debería disculparse. Retrocedía un paso para avanzar dos. Quería resolver el asunto discretamente. Al ver que la expresión de Alejandro comenzaba a suavizarse, me burlé para mis adentros. Mi hija no solo se enfrentaba a niños de su misma edad, también se enfrentaba a alguien respaldada por la identidad de protagonista. ¿Cómo podía ganar? Solo había una manera: hacer el asunto lo suficientemente grande. Quería demostrarle a Abril que no solo creía en ella, también podía demostrar con hechos que las mentiras son como un globo. Basta un pinchazo para que exploten. Capítulo 6. Usando mi identidad como miembro de la junta escolar. Llamé al director. Quien ama verdaderamente a su hijo siempre piensa en su futuro a largo plazo, antes incluso de que mi hija entrara al jardín de infancia. Alejandro y yo habíamos hablado de enviarla a la prestigiosa escuela primaria Wellington. Él estuvo de acuerdo y aportó una enorme cantidad de dinero. Lo que nunca imaginé fue que todo terminaría beneficiando a otras personas. El nuevo director llegó apresuradamente. Al verme, se mostró extremadamente respetuoso y colaboró en todo lo posible. Finalmente, encontraron una cámara oculta en el edificio de al lado. No tenía sonido, pero sí imagen, y en las imágenes se veía claramente que Abba había sido quien empujó. Ver para creer. Abba se escondió detrás de su madre. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Mary apartó a la niña y salió corriendo del aula en un aparente colapso emocional. Parecía más incapaz de aceptar que Abba hubiera mentido que yo misma, la madre de la víctima. Alejandro dio unos pasos para seguirla, pero entonces notó mi mirada. Ve con ella. Ella te necesita más. Me observó profundamente. Había algo indescriptible en sus ojos. Cariño, vuelve primero a casa. Más tarde te daré una explicación. Asentí suavemente, igual que hacía 5 años, como la esposa virtuosa, paciente y amable que siempre se encargaba de todo por él. Alejandro me dejó su Maybach y al chofer. Además, envió a otra persona para recoger a Abba. Sonreí levemente y tomé a mi hija de la mano para subir al coche, pero apenas nos sentamos, ella rompió a llorar desconsoladamente. Cada sollozo parecía desgarrarle el alma. Mi corazón se encogió de dolor. La abracé mientras intentaba calmar sus emociones. Mamá, mamá. Abril me llamaba una y otra vez. 5 años de añoranza y sufrimiento salieron de golpe como una inundación. La abracé con fuerza. Besé repetidamente su suave frente. Abril, Abril, mi buena hija. Un abrazo es una forma de aceptación incondicional. Cuando el calor de su madre la envolvió, el mensaje que recibió fue: no necesitas demostrar nada, simplemente por ser quien eres. Ya mereces ser amada. Capítulo 7. Después de llorar hasta que sus ojos quedaron hinchados y rojos, decidí ayudar a mi hija a analizar lo ocurrido. Abril, dime, ¿qué pasó hoy? Abba dijo que tú acosabas a otros compañeros. ¿Qué hizo mamá?
Mamá no discutió con ella. Mamá llamó a la policía y encontró las grabaciones. ¿Y qué pasó al final? Ella admitió que lo hizo. Exacto. Lo que más teme una mentira es la evidencia. Abril era una niña inteligente. Con mi guía, comenzó a comprender que llorar no resolvía los problemas. Sin embargo, entre una mentira y la verdad podía existir un proceso completo y lógico. Mientras lograra grabar claramente ese proceso en su mente, tendría más posibilidades de evitar que la acusaran falsamente la próxima vez. La animé a seguir pensando. Si la mentira de hoy era falsa, ¿ha ocurrido antes algo parecido? Situaciones en las que Ava dijera algo, tu padre se enfadara contigo, tú fueras castigada, pero sintieras que no habías hecho nada malo. Sí, dijo que la empujé a la piscina, pero yo solo estaba pasando por allí y otra vez me insultó. Yo le respondí y papá me escuchó. ¿Había cámaras? Mi hija negó con la cabeza. ¿Alguien pudo testificar por ti? Volvió a negar. Mamá quiere hacerte una pregunta muy importante. Si hoy ella mintió, entonces en el pasado, ¿es posible que también haya mentido? Guardó silencio. Eso significaba que sí lo creía posible, pero su padre nunca le había creído. Ahora voy a contarte una historia sobre la cuenta de credibilidad. Cada persona tiene una cuenta invisible en el corazón de los demás. Cuando alguien siempre dice la verdad, acumula muchos puntos de confianza y la gente cree en esa persona. Pero si alguien miente constantemente, esa cuenta se queda sin puntos de confianza y la gente deja de creerle. Hoy Ava utilizó una mentira y gastó parte de esos puntos. Como mintió, su cuenta perdió credibilidad. ¿Eso significa que en el futuro la gente ya no confiará tan fácilmente en ella? Sí, pero lo más importante es tu propia cuenta. Yo no tengo ninguna. Papá no me cree. Si la tienes. Lo que pasa es que Ava te la robó con sus mentiras. Habló mal de ti delante de tu padre y él decidió creerle a ella. Hoy desenmascaramos su mentira y recuperamos los puntos que te había quitado. Ahora todos han visto que ella mintió y que tú no. Tus puntos de confianza aumentarán. Eso se llama ser una persona cuya honestidad ha sido demostrada. La confianza puede ser robada, pero también puede recuperarse. Y una persona cuya honestidad ya fue demostrada una vez posee más credibilidad que alguien que nunca tuvo la oportunidad de demostrarla. En la novela, Abril había sido acusada injustamente demasiadas veces. Más adelante, cada vez que la culpaban de algo, simplemente se rendía y actuaba como si ya no le importara. Necesitaba arrancar por completo esa etiqueta de su corazón. Abril, hoy sufriste una injusticia. ¿Sigues pensando que todo ocurrió porque tú no eres lo suficientemente buena? ¿Que por eso los demás te tratan así? Mi hija asintió, pero mamá te dice que no. Eres una niña honesta, no hiciste nada malo. Fueron otras personas las que colocaron una mentira sobre tus hombros. A partir de hoy, si alguien vuelve a decir algo sobre ti, puedes responder, yo soy la persona cuya honestidad ya fue demostrada. Si pude demostrarla una vez, puedo demostrarla 1000 veces más. Abril, juguemos a algo. La próxima vez que Ava diga algo delante de tu padre, ¿qué harás? Lo pensó durante un momento. ¿Puedo decir que ella ya mintió antes y que no deberían creerle? Muy bien, pero, ¿qué pasa si papá responde que eso fue antes y que esta vez podría estar diciendo la verdad? La niña se quedó bloqueada unos segundos. Entonces continué. En ese caso puedes decir, papá, ¿recuerdas cuando mamá llamó a la policía? Ella mintió. Cuando una persona ya ha mentido una vez, necesita pruebas para que vuelvan a creerle. Entonces, ¿qué pruebas tiene esta vez? Los ojos de Abril se iluminaron. La verdad no siempre gana de inmediato, pero mientras sigas buscando pruebas, siempre existirá la posibilidad de ganar. Y cada vez que la verdad vence, la siguiente mentira tiene menos espacio para sostenerse. Después de toda aquella explicación, terminé tan agotada que me dejé caer contra el respaldo de la silla, respirando con dificultad. Abril, obediente y considerada, me trajo un vaso de leche. Incluso le puso una pajita para que me resultara más fácil beber. Era una niña tan buena. Ojalá mi hija pudiera vivir una vida feliz e inocente para siempre, mientras yo eliminaba todos los obstáculos de su camino. ¿Y si eso no era posible? Entonces, durante el poco tiempo que me quedaba, debía enseñarle cómo utilizar por sí misma las herramientas necesarias para apartar esos obstáculos de su vida. Capítulo 8. El Maybach entró en el patio. Aquella era la casa matrimonial que Alejandro y yo habíamos compartido. Dentro de la villa había aparecido la presencia de una nueva dueña. Zapatos femeninos de gusto ostentoso y vulgar ocupaban el armario donde antes guardaba mis exclusivos zapatos de alta costura. Sobre la mesa de centro de mármol no había flores. En cambio, la cocina, un lugar que yo jamás había frecuentado, se había convertido en el territorio de otra mujer. Los padres de Alejandro habían tenido un matrimonio frío de conveniencia. Cada uno vivía su propia vida.
En la novela se decía que fue con Mary donde él encontró el calor de un hogar y la sencillez de la vida cotidiana. Pero la verdad era que nosotros también habíamos compartido muchos momentos felices. En aquella época yo acababa de regresar del extranjero. Tenía una belleza excepcional y provenía de una familia de primer nivel. Tanto nuestros intereses como nuestras conversaciones encajaban perfectamente. Antes incluso de graduarse, Alejandro se enfrentó a su familia. No quería hacerse cargo de la industria tradicional de los Bay. Quería construir un futuro para Mary con sus propias manos. Pero la obstinación de la juventud no pudo vencer la realidad. Los inversores se retiraron a último momento. Los miembros clave de su equipo fueron marchándose uno tras otro. Tras el último fracaso, Mary lloró por teléfono y dijo: «Estoy cansada, terminemos». Después eliminó toda forma de contacto y se marchó al extranjero. Los padres de la familia Bay aprovecharon para burlarse de él. Sus palabras transmitían claramente un «te lo advertimos». Justo entonces yo regresé al país llevando conmigo una patente tecnológica fundamental en el campo de la informática. Aquello impulsó la empresa tecnológica de Alejandro hacia un crecimiento imparable. Mientras preparábamos la boda, puso la propiedad de la villa a mi nombre. También compró para mí un valioso collar de rubíes. Cuando nació nuestra hija, la primera persona que besó fue a mí. «Cariño, has trabajado muy duro. En esta vida jamás te fallaré». Creo que en aquel momento era sincero. Pero la sinceridad cambia con facilidad. Si me quedara más tiempo de vida, lucharía con todas mis fuerzas para conservarlo todo para mi hija. Sin embargo, la parte más cruel del destino es que jamás te concede una apelación, ni tampoco tiempo para ensayar. Sin la protección de un padre poderoso e influyente, tarde o temprano Abril acabaría llegando al mismo destino que tuvo en la novela original. Yo quería guiarla, quería llevarla por un camino capaz de cambiar el destino que el cielo le había impuesto. Capítulo 9. Alejandro regresó a casa entrada la noche. Al no encontrarme en el dormitorio principal, se sintió culpable. Durante el primer año de mi coma, Mary regresó al país junto a su hija y se instaló en esta villa. Yo no discutí ni monté ninguna escena. Simplemente dije con generosidad: «Eres un hombre normal. Entiendo que tengas necesidades». En el elegante y sereno rostro de Alejandro apareció una rara expresión de nerviosismo. «Vanessa, no lo malinterpretes. Cuando Mary regresó, su depresión era muy grave. El médico recomendó que recibiera más luz solar, así que le cedí el dormitorio principal. Al ser los protagonistas de la historia, el autor no quería que fueran criticados por una infidelidad, al menos no antes de mi muerte. En numerosas ocasiones estuvieron a punto de cruzar la línea. La tensión romántica se prolongó hasta el extremo, pero nunca dieron el siguiente paso. Si mi empresa no hubiera fracasado entonces, Mary no se habría marchado enfadada, ni se habría casado con un marido violento, ni habría desarrollado depresión. Es una deuda que tengo con ella». Escuché todo aquello en silencio. Permití que su cálida mano envolviera mi palma fría y demacrada. «Alejandro, no necesitas explicarte. Ese es tu pasado. Si realmente hubieras tenido una relación con ella, yo nunca habría llegado a convertirme en la señora Bay». Alejandro pareció respirar aliviado, pero entonces cambié el rumbo de la conversación. «Sin embargo, Abril siempre te ha querido muchísimo. Y aún así nunca la llevaste a la escuela ni una sola vez». Abril escuchó a esa niña presumir ante los demás de que su padre se llamaba Alejandro, que era tan poderoso que podía comprar toda la escuela y que era una figura importante de la alta sociedad. Abril también quiso decir que ella era tu hija, pero nunca se había subido a tu coche. Tú tampoco apareciste en una sola reunión de padres. Nadie le creyó. En el mundo de los niños, el favoritismo de un padre representa toda su seguridad y confianza. Con cada palabra que pronunciaba, la culpa de Alejandro aumentaba un poco más. Había ordenado expresamente a la escuela que no revelara la relación entre él y Abril. Decía que no quería que su hija se convirtiera en una niña consentida y arrogante, pero con sus propias manos la había empujado hacia un rincón donde nadie la protegía. «Lo siento, ha sido mi error. Prometo que arreglaré todo esto». Capítulo 10. Como protagonista masculino, Alejandro tenía muchas virtudes. Era decidido y eficiente. Poseía un poder inmenso y actuaba siempre con extrema meticulosidad. Al día siguiente, todas las pertenencias de Mary y su hija desaparecieron de la villa. Yo mencioné casualmente que la profesora principal había favorecido a Ava. Entonces el director llamó personalmente y expulsó del sistema educativo a aquella profesora por su falta de ética profesional. Alejandro reasignó una vivienda para Mary y trasladó a su hija a otra escuela de un nivel ligeramente inferior. Aún así, para respaldarlas, donó más de 30 millones. Yo no armé ningún escándalo, tampoco discutí por ello. En familias como las nuestras, donde ambas partes pertenecen al mismo nivel social, la palabra divorcio nunca se pronuncia con facilidad. En la novela,
para crear una enorme crisis para la villana secundaria. Prácticamente destruyeron a toda mi familia. Mi madre, al enterarse de que me había convertido en un vegetal humano, sufrió un ataque cardíaco y murió. Mi padre la había amado profundamente. Tras perderla, ya no tuvo ánimo para dirigir la empresa. Alguien filtró secretos comerciales y su enorme imperio empresarial se derrumbó de la noche a la mañana. El destino puede cambiarlo todo con un simple movimiento de la mano, por mucho que me doliera. Ya no tenía fuerzas para revertirlo, pero estaba decidida a proteger hasta el final los derechos y el futuro de mi hija. Capítulo 11. Alejandro intentó convencerme de regresar al hospital para continuar mi recuperación. Me negué, preocupado por mi estado físico. Trasladó a la villa a terapeutas de rehabilitación y a todo un equipo médico para que permanecieran disponibles en cualquier momento. Lo acepté sin objeciones. Nada era más importante que permanecer junto a mi hija. Alejandro comprendió lo que yo deseaba. Comenzó a dedicar más tiempo a Abril e incluso la llevaba personalmente a la escuela. Una noche, mientras estaba acurrucada en la cama, Abril me susurró. Ava se cambió de escuela. Antes de irse me miró con mucho rencor. Pero los compañeros se burlaron de ella. ¿Y eso te hace feliz? Abril asintió. Luego negó con la cabeza. Su expresión era melancólica. Papá le compró a ella y a la tía Mary muchos vestidos bonitos y joyas como compensación. Sentí que el corazón se me enfriaba. Situaciones como aquellas se repetirían muchas veces en el futuro. El favoritismo y la indiferencia de su padre harían que mi hija guardara todas sus injusticias dentro de sí misma. Nadie la escucharía. Nadie la comprendería. Poco a poco se volvería silenciosa, insegura y necesitada de amor. Capítulo 12. En la novela, durante la secundaria superior, la protagonista colocó deliberadamente a un delincuente juvenil en el camino de Abril. Un vaso de té con leche de temporada, unas castañas calientes compartidas en invierno. Eso fue suficiente para conquistarla. Los lectores llamaban a aquello una victoria psicológica. La mejor estrategia era atacar el corazón, y afirmaban que la villana secundaria merecía sufrirlo. Abril terminó hundiéndose en una relación barata y vacía, aunque sabía que decepcionaría a su padre. Siguió adelante de todos modos, porque después de perder a su madre, se había convertido en una persona sobrante. Su padre tenía una nueva familia, y ella era como una maleta almacenada en un rincón. De vez en cuando alguien la miraba para comprobar que seguía allí. Después se marchaban sin más. Con el tiempo desarrolló un patrón psicológico. No soy alguien a quien valga la pena elegir con firmeza. Por eso tampoco exigiré que otros me elijan a mí. La amabilidad de aquel delincuente juvenil parecía un regalo caído del cielo. Un plato de oden caliente a las 3 de la madrugada. Una cama de apenas 1,20 m en una habitación alquilada de 10 metros cuadrados. Fotografías de ella comiendo sola pegadas sobre una pared desgastada. A los ojos de otros, aquello podía parecer miserable, pero para ella significaba, él está dispuesto a compartirlo conmigo, aunque fuera la persona equivocada. Aún así, fue el primero que la abrazó con fuerza. ¿Y si la soltaba, volvería alguien a tratarla de esa manera? Ella anhelaba ser amada, anhelaba ser vista. Deseaba que existiera una persona cuya mirada no pasara de largo sobre ella para dirigirse a alguien más. Lo que realmente no deseaba era aquel plato caliente de oden. Lo que él le había dado eran 3 cosas mucho más importantes. Ser recordada. Si aparecía a las 3 de la madrugada, significaba que había estado esperándola. Ser incluida. Compartía con ella el oden que había comprado gastando todo su dinero. Compartía con ella aquella estrecha cama de 1,20 m. Ser vista. Su mirada permanecía únicamente sobre ella. Su padre nunca le había dado ninguna de esas 3 cosas. Por eso, lo que una madre debía hacer era llenar completamente esos 3 vacíos mientras su hija aún era pequeña. Capítulo 13. Despedí a la empleada doméstica que solo cocinaba los platos favoritos de Mary y su hija. Con un salario anual de más de 1 millón, contraté a Linda, una especialista en crianza profesionalmente entrenada y con años de experiencia sirviendo a familias adineradas. Firmamos un contrato de 10 años. Hasta que cumpliera 18 años, Linda trabajaría exclusivamente para mi hija. Tomé la pluma personalmente y redacté una larga lista. A Abril no le gusta el cilantro, ni siquiera un poco. Cuando come wontons, solo le gustan los de carne. No le agreguen camarones. Abril tiene dificultades para dormir en lugares nuevos. Si pasa la noche fuera, siempre debe llevar consigo su pequeña manta. Se la compró mamá. Abril tiene miedo a la oscuridad. Por la noche no apaguen todas las luces de la villa. Dejen encendida la lámpara del pasillo. Quería que mi hija sintiera lo que significa ser recordada, que comprendiera. Aunque algún día mamá ya no pueda estar a tu lado, he organizado el mundo entero para que cuide de ti. Lo que mi hija necesitaba no era solo escuchar, mamá te quiere. También necesitaba pruebas.
Pruebas que pudiera sostener entre las manos y recordar una y otra vez. Pruebas que, cuando creciera y despertara sola en mitad de la noche, le hicieran sentir un nudo en la garganta al recordarlas. Capítulo 14. Hice un acuerdo con Abril. Todo lo bueno debía dividirse en dos. Una manzana, cortada por la mitad. Un plato de fideos, repartido en 2 cuencos. Una pequeña caja de chocolates de lujo que alguien trajera para visitar a mamá. 3 para ella y 3 para mí. Abril estaba muy feliz. No era una niña egoísta ni avara. Desde el jardín de infancia siempre había disfrutado compartiendo con los demás, pero después de que Ava se mudó a la villa, Alejandro siempre decía que ella y su madre eran muy desgraciadas y que Abril debía cederles todo. Las horquillas bonitas, las joyas costosas, las muñecas que mamá le había comprado. Aunque Ava las rompiera, bastaba con que llorara y dijera, lo siento, para ser perdonada fácilmente. Aproveché la oportunidad para introducir otra costumbre, compartir los sentimientos. Cada noche, antes de dormir, madre e hija debíamos contarnos algo que nos hubiera hecho felices o tristes durante el día. Hoy, durante la terapia intravenosa, tuvieron que pincharme 3 veces antes de encontrar la vena. Dolió mucho. Hoy, en la escuela, unos compañeros se burlaron de que mamá fuera un vegetal humano. Me sentí muy triste. Entonces mamá te ayudará a vengarte. ¿Cómo? Respondí con total seriedad. Esta noche iré a sus sueños para regañar a sus padres. Abril se echó a reír. Si esta costumbre continuaba para siempre, entonces incluso después de que yo muriera, Abril podría hablar cada día con mi fotografía, o correr llorando hasta mi lápida cuando estuviera enfadada, y contarme algo que llevara dentro de su corazón, porque sentiría que mamá la sigue escuchando. Los niños que han aprendido a compartir sus emociones desarrollan una seguridad especial. Saben que, ya sea felicidad, tristeza, rabia o dolor, siempre habrá alguien que cargue una parte de ese peso junto a ellos. Capítulo 15. Alejandro regresó temporalmente a la vida familiar. Su moral y su educación no le permitían mantener una relación demasiado cercana con otra mujer mientras su esposa observaba todo desde casa. La gran boda fue cancelada silenciosamente. Sin embargo, la noticia de que yo había despertado de mi estado vegetativo también fue mantenida en secreto. Solo unas pocas personas lo sabían. Los médicos dijeron que seguía muy débil. Este despertar había sido un milagro. Alejandro estaba extremadamente preocupado. Todos los días preguntaba personalmente a los nutricionistas por mi alimentación y por el progreso de mi recuperación. Yo observaba sus ojos con aparente ternura. Por supuesto, no era amor. El día que llevó a Mary de regreso a casa, nuestra relación íntima terminó para siempre. Pero eso no significaba que no pudiera actuar. La culpa que se concede como una limosna carece de valor. Incluso puede convertirse en una forma de humillación. El amor ya no podía recuperarse. Llorar, discutir, acusarlo o pedir el divorcio solo me colocaría en una posición desfavorable. Sin embargo, seguir interpretando el papel de una pareja feliz me permitía conservar poder. Utilizando los conocimientos empresariales que había aprendido durante años, empecé a transferir discretamente parte de los recursos familiares hacia mi hija. Quería asegurarme de que, incluso si Alejandro no le dejaba absolutamente nada en el futuro, ella pudiera vivir toda su vida sin preocupaciones materiales. Pero eso aún estaba muy lejos de ser suficiente. Capítulo 16. El día en que Alejandro envió un piano rojo valorado en más de 1 millón al amplio apartamento que yo había preparado para Abril, los paparazzi tomaron fotografías. Alejandro entró en pánico. Vanessa, olvidé por un momento que esa propiedad es tuya. Solo pensé que estaba más cerca de la escuela de Ava. Y también puedo explicarte lo del piano. Ava no tuvo la oportunidad de aprender música cuando era pequeña. Mary quiere compensar esa carencia a través de su hija. Había proyectado toda su culpa, compasión y deseo de compensar a Mary sobre la niña. Intentaba construir un mundo paralelo. Si nunca se hubiera separado de Mary, si ella no hubiera crecido en un barrio marginal, si se hubieran conocido siendo iguales en posición social, entonces su hija también debería haber tenido una vida así. Alejandro sufría por las carencias que una mujer adulta había vivido en el pasado, pero era incapaz de ver las carencias que su propia hija estaba experimentando en el presente. Sin embargo, yo no pensaba reprochárselo, porque existían batallas en las que se podía ganar la razón y perder los beneficios. La culpa de un hombre tiene fecha de caducidad. Puede reconocer su error, pero una vez que lo reconoce, la culpa se libera. Y cuando esa culpa desaparece, también disminuye drásticamente su deseo de compensar. Comparado con eso, yo prefería negociar. Alejandro jamás sabría que los paparazzi habían sido contratados por mí. Mi objetivo era recordarle el fondo fiduciario que prometió cuando nació Abril. Quería transferirlo por adelantado a nombre de mi hija. Dudó un poco. Era una cantidad enorme de dinero. Entonces adopté una expresión triste y melancólica.
Los médicos dicen que quizá mi cuerpo nunca se recupere del todo. Nuestra hija necesita un futuro seguro. Pase lo que pase entre nosotros en el futuro. Quiero que tenga una garantía que nadie pueda arrebatarle. Alejandro me abrazó inmediatamente. Su voz estaba llena de pánico. Vanessa, no te permitiré marcharte. Tenemos tanto dinero que encontraremos la manera de que vivas durante muchísimo tiempo. Me abrazó con tanta fuerza, como si estuviera sosteniendo un tesoro que no podía perder. Pero, Alejandro, ya has demostrado que eres una persona en la que no se puede confiar. ¿Cómo podría confiarte el futuro de mi hija? Capítulo 17. El fondo fiduciario de 500 millones fue transferido a nombre de Abril. Mary se enfureció tanto que destrozó un juego de tazas valorado en más de 20,000. Había creído que, mientras ella y Alejandro volvieran a estar juntos, tarde o temprano todo terminaría en sus manos. Jamás imaginó que alguien se adelantaría y le arrebataría esa oportunidad. Naturalmente, aquello la hizo sentir fatal. Los celos crecieron dentro de ella como una enredadera descontrolada. Pero la protagonista conocía demasiado bien al protagonista. Sabía que Alejandro despreciaba a las personas codiciosas y materialistas. Por eso no podía protestar. No podía montar una escena. Mary ocultó las emociones turbulentas que agitaban su interior. Su voz transmitía tristeza, resignación y un ligero agravio. Alejandro, la fortuna es tuya. No tengo derecho a opinar sobre ella. Todo es culpa de nuestra juventud. Si no nos hubiéramos separado entonces, ahora sería yo quien estuviera a tu lado, ¿y esos hijos también serían nuestros? En el video enviado por el detective privado, sus ojos brillaban con lágrimas. Parecía débil y conmovedora. No me importan esas cosas materiales. Solo, me duele pensar en todos estos años que perdimos. Entiendo que quieras compensar a la señorita Vanessa y a su hija, pero espero que también puedas dedicar un poco de atención a Ava y a mí. Sus palabras eran suaves, razonables y llenas de comprensión. Y los hombres son especialmente vulnerables cuando sienten que le deben algo a la mujer que aman. Alejandro cedió, le envió numerosos regalos, y prometió asistir junto a ella y Ava a una jornada deportiva para padres e hijos. Sujetaba la mano de Ava con una mano, permitía que Mary se apoyara en su otro brazo, incluso llevaba su bolso colgado del antebrazo. Parecían una familia feliz y armoniosa. Capítulo 18. Cuando vi las fotografías publicadas en la red escolar, los labios fruncidos de Abril eran tan prominentes que podrían haber sostenido 2 pequeños peces. Me sentí molesta y divertida al mismo tiempo, en lugar de esperar a que creciera y terminara decepcionándose de su padre, anhelando que la quisiera del mismo modo que quería a Mary y a sus hijos, luchando por ocupar el lugar de la hija favorita. Era mejor ser cruel ahora, era mejor enfrentarse a la realidad cuanto antes, y aflojar el vínculo emocional que la unía a su padre. Acaricié suavemente su pequeña cabeza cubierta de cabello suave. Abril, hay un agujero dentro del corazón de papá, y él intenta llenarlo a su manera. Eso no es culpa tuya, es un problema suyo. Ella me miró completamente confundida, así que cambié de enfoque. Imagina que tienes un juguete que te gusta mucho, pero un día se rompe. ¿Lo repararías o comprarías uno nuevo? Lo repararía, pero papá eligió comprar uno nuevo, no porque el juguete viejo fuera malo, sino porque él no sabe repararlo. ¿Yo soy un juguete? No, tú eres Abril. Y sin importar si papá sabe reparar juguetes o no, siempre serás la Abril de mamá. No defendía a Alejandro. Tampoco animé a mi hija a odiarlo. Simplemente separé sus decisiones de su valor como persona. Alejandro creía que no haber terminado junto a Mary era una enorme deuda emocional, y tratar bien a la hija de ella era una de las formas que había encontrado para compensar ese arrepentimiento. Esa era la limitación de Alejandro, no de Abril. A partir de entonces, cada vez que Alejandro cancelaba una promesa para acompañar a Mary y a Ava, yo no decía, papá está ocupado. En lugar de eso decía, Abril, hoy papá volvió a tomar la decisión equivocada. ¿Te sientes triste? Quería que mi hija enfrentara directamente su decepción, que aprendiera a aceptar que no siempre sería elegida. Si quería llorar, que llorara. Si quería enfadarse, que se enfadara. Si quería distraerse preparando pequeños pasteles de fresa, o montar su querido pony marrón y dar 10 vueltas para desahogarse, también estaba bien. Lo importante era no guardar todo dentro de sí, y además le decía, existen muchas formas de amar a una persona. Lo que papá no pueda darte, te lo dará mamá, y lo que mamá no pueda darte, algún día aprenderás a dártelo tú misma, cuando seas un poco mayor. Si conoces a alguien que te recuerde a papá, ten cuidado, porque ese tipo de personas no saben reparar juguetes. Capítulo 19. El 9º cumpleaños de Abril estaba destinado a ser olvidado, porque Ava había nacido el mismo día que ella. Desde entonces,
El aniversario de su nacimiento se había convertido en el día más solitario para Abril, pero no importaba. Si un milagro me había permitido despertar, entonces debía aprovecharlo para dejar algo preparado. Redacté una larga lista de invitados y ordené a Linda que, en el futuro, organizara cada año la fiesta de cumpleaños de Abril con los más altos estándares, a menos que ella misma no lo deseara. La carrera de Alejandro seguía creciendo. Había muchas personas interesadas en ganarse su favor. Naturalmente, todos aceptaron la invitación. La celebración fue extraordinariamente lujosa. Vestida como una pequeña princesa, Abril se movía con elegancia entre los invitados mientras recibía elogios y felicitaciones. La única pena era que Alejandro había ido a acompañar a aquella madre y su hija. Muy temprano aquella mañana, Mary había dicho que se encontraba enferma y que no podía acompañar a Ava. Abril permaneció mucho tiempo mirando fijamente la puerta principal de la villa. Su esperanza se había desvanecido. Sin embargo, apenas un segundo después, se lanzó a abrazarme y sonrió. Papá fue a comprar un juguete nuevo. No lo culpo. Con mamá me basta. Mamá, mamá, mamá. Abril repetía aquella palabra una y otra vez, como un pequeño arroyo aferrándose al río que le dio origen. Pero incluso los ríos y los arroyos deben separarse algún día, y continuar su camino hacia el vasto océano y las estrellas. Cuando el banquete alcanzó su punto culminante, colgué alrededor del cuello de Abril la valiosísima cuentaxi de 9 ojos que Alejandro había comprado para mí mientras yo permanecía en coma. Representaba protección y buena fortuna. Algunos invitados que conocían la historia comentaron: en aquel accidente de tráfico, Vanessa se lanzó sobre Alejandro para protegerlo y por eso terminó convertida en un vegetal humano. ¡Qué amor tan profundo y sincero! Al día siguiente la noticia aparecería en los periódicos. Se convertiría en una historia romántica de la alta sociedad. No sería como en la novela original, donde mi muerte apenas ocupaba unas pocas líneas y nadie se preocupaba por cómo había sucedido. Aquella historia se convertiría en un amuleto para mi hija, porque muchos años después, si alguien intentaba hacerle daño a Abril, siempre habría personas dispuestas a hablar en su defensa. Vanessa amó profundamente al presidente del grupo Bay. Lo amó tanto que estuvo dispuesta a morir por él. ¿Cómo podría Alejandro permitir que alguien humillara a la hija de una mujer así? En la entrada se encontraban 3 figuras pálidas. Alejandro había cedido a las súplicas de Mary. Su intención original era presentar a ella y a su hija ante la alta sociedad, pero en aquel instante recordó el momento en que aquel camión se lanzó contra ellos. Recordó que yo no dudé ni un segundo en sacrificar mi vida para salvar la suya. ¿Cómo no iba a conmoverse? Para que yo pudiera estar tranquila. Alejandro anunció públicamente que Abril sería su única heredera, sin derramar una sola gota de sangre. Observé las espaldas de Mary y Ava mientras se marchaban llenas de resentimiento, y sonreí, aunque en realidad no había nada que celebrar, mientras pudiera proteger a mi hija hasta que creciera. Eso sería suficiente. Capítulo 20. Al final, Mary no pudo soportarlo más. Me envió un mensaje lleno de sarcasmo. Vanessa, yo llegué primero. Te aprovechas de tu enfermedad para absorber hasta la última gota de Alejandro. ¿Alguna vez pensaste que todo esto es el castigo por tu propia codicia? Cuando una fortuna inmensa se escapa de las manos, es normal sentirse incapaz de aceptarlo. Yo no me molesté en responder. Simplemente dejé que Alejandro viera accidentalmente la pantalla iluminada de mi teléfono. Respiró profundamente, como si quisiera explicarse, pero hablé antes que él. Alejandro, no estoy enfadada, de verdad. Mi salud es mala y no me queda mucho tiempo. Tú tendrás otros hijos en el futuro, pero yo solo tengo a Abril, como ocurre con tantas parejas separadas. Los hombres suelen volver a casarse y formar nuevas familias. Es algo habitual. Alejandro lloró con profunda emoción. Vanessa, no digas esas cosas. Me rompes el corazón, después de habernos amado de verdad. Durante muchas noches entró silenciosamente en mi habitación. Me acomodaba la manta, besaba mi frente y me abrazaba en secreto mientras dormía. El protagonista era un hombre emocional, alguien dispuesto a asumir la responsabilidad de los sentimientos que había entregado. En la novela original, si el brillo de la protagonista no hubiera sido tan intenso, si la villana secundaria no hubiera sido tan arrogante y autodestructiva, quizás Abril jamás habría terminado recorriendo un camino sin retorno, pero yo no me atrevía a apostar por ello. Permití que Alejandro escondiera el rostro en mi cuello, y hablé suavemente. Mi padre quebró aquel año. Su cuerpo se tensó, como empresario. Alejandro había evaluado la situación y concluyó que ayudar apenas tendría utilidad. Por eso no intervino. Finalmente adquirió la empresa de mi padre bajo la apariencia de una compra comercial. Le pregunté si esa parte de los activos podía dejarse para Abril, que sea un recuerdo de sus abuelos y de su madre. Alejandro fue incapaz de rechazarme,
y yo me aseguré de que cada promesa quedara reflejada en contratos legales y respaldada por documentos oficiales. Capítulo 21. Un año pasó muy rápido. El viento se llevó las hojas amarillentas del otoño, y mi vida llegó lentamente a su fin. Abril lloraba todos los días. Sus ojos rojos parecían los de un pequeño conejo. Se negaba a abandonar el hospital. Durante aquel año había crecido mucho. Ya no sufría acoso escolar. Era excelente en los estudios y obtenía siempre las mejores calificaciones. Los profesores la apreciaban enormemente. Miré la gruesa pila de diplomas y certificados acumulados junto a la cama. Sonreí con satisfacción, pero Abril lloraba, como una niña que estuviera a punto de perderse para siempre. Mamá, 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 susurraba una y otra vez, como una pequeña criatura extraviada buscando el camino de regreso a casa. Y yo respondía una y otra vez. Cada respuesta era tan suave que parecía a punto de romperse. Aún así, debía soltar la mano que había sostenido con tanta firmeza. ¡Qué lástima! No pude quedarme para ver crecer a mi querida hija. Bajé los ojos. Una tristeza silenciosa comenzó a expandirse dentro de mí, pero no podía permitirme ser una madre débil. Abril, no llores. Mamá no se irá para siempre. Simplemente me mudaré a una estrella diferente. Estaré de pie sobre esa estrella sonriendo. Y cuando mires el cielo nocturno, descubrirás que te estoy saludando. Los ojos de Abril estaban llenos de lágrimas. Su mirada permaneció fija sobre mi rostro pálido y delgado, como si quisiera grabarlo para siempre, grabarlo en su memoria, grabarlo en su corazón, hasta que la luz eterna de las estrellas brillara para siempre. Capítulo extra, Abril, capítulo 1. Cuando cumplí 18 años, conocí a un chico. Empujó hacia mí una porción de oden caliente. La miré, sonreí ligeramente. Gracias, pero no lo necesito. En sus ojos aparecieron la sorpresa y la decepción, y en ese instante, lo que cruzó por mi mente no fue, qué bien me trata, ni, por fin alguien se acuerda de mí, ni, debo aprovechar esta oportunidad. Lo que pensé fue, yo ya había sido amada, amada de forma completa, sincera y concreta. Aquel cuenco de bontons de carne fresca bajo la luz de la mañana, la mitad de un caramelo compartido después de la escuela, las noches en que mamá me leía en voz baja El Principito junto a la cama. Había sido amada por alguien que decía, aunque duela, igual voy a abrazarte. Una chica que ha recibido ese tipo de amor no se enamora por una simple porción de oden. No necesita una relación para llenar un vacío en su corazón, porque ese vacío, mamá lo había llenado hacía mucho tiempo. Capítulo 2. Cuando crecí, leí muchos libros, recorrí muchos caminos, y conocí a muchas personas. Linda se convirtió en la administradora de la mansión. Cada vez que volvía a casa, los bontons siempre eran de carne fresca, sin cilantro, sin camarones. Por las noches, la lámpara del pasillo permanecía encendida. Un día le pregunté a Linda cómo podía recordar todos esos detalles. Ella respondió, tu madre me lo pidió. Mamá tenía un cuaderno. En la portada estaba escrito, pequeñas notas sobre Abril. Las páginas estaban amarillentas. Su letra era débil, pero ordenada, elegante y clara. Todo lo que contenía eran detalles sobre mí. Cuando Abril está feliz, primero aprieta los labios. Es su manera de ocultar una pequeña satisfacción que nunca consigue esconder. Cuando Abril se siente agraviada, baja la cabeza y retuerce el borde de su ropa sin decir una palabra. En invierno, las manos y los pies de Abril siempre están fríos. Preparar con anticipación una bebida caliente de jengibre y azúcar moreno. La historia favorita de Abril es El Principito. Su frase preferida es, quizás existan 5000 flores idénticas a ti en el mundo, pero solo tú eres mi rosa única. Leí página tras página, y al llegar a la tercera comencé a llorar. Linda me preguntó, ¿por qué lloras? Respondí, pensaba que nadie me veía, pero mamá dijo que sí me veía, que siempre me vio. Linda me abrazó durante 3 minutos completos. Era uno de los juegos que mamá había inventado. Cada día, después de preguntarme cuál había sido el momento más feliz y el más triste de la jornada, me abrazaba, muy fuerte, porque un abrazo es la distancia más corta entre dos corazones. Capítulo 3. Saqué la alcancía que seguía guardada en mi habitación. Mamá decía que nuestra familia no necesitaba ahorrar dinero. Cuando tengamos un deseo, escribiremos una nota y la meteremos aquí dentro. Cuando haya muchas, iremos juntas a cumplirlas. Una vez le pregunté, mamá, ¿cuál es tu deseo? Ella respondió, Abril, ¿a dónde te gustaría ir? Quiero ver las estrellas. Entonces escribamos, ir al desierto para contemplar el cielo estrellado. Después, mamá fue llevada a aquella pequeña casa con un horno, y cada día yo colocaba una nueva nota dentro de la alcancía. A veces era una excelente boleta de calificaciones,
A veces era una carta contándole cuánto la extrañaba. Cuando crecí, la alcancía terminó llena, la rompí, y encontré la nota más antigua en el fondo. Mamá había escrito: quiero seguir viva, y si no es posible, que mi hija contemple el mundo por mí. Para entonces, estoy segura de que se habrá convertido en la mejor chica de este planeta. Linda llamó a un abogado, y me entregó una caja fuerte. Dentro había una colección completa de joyas valiosísimas. Algunas habían sido regalos de mi fría abuela, otras provenían de mi abuela materna, y otras eran regalos excepcionales que mi padre había comprado para mamá. Lo que yo no sabía era que mamá había cambiado el final de la novela. En la historia original decía: la villana secundaria se volvía cada vez más rebelde al crecer y abortaba 3 veces por culpa de un delincuente juvenil. El protagonista, profundamente decepcionado, regalaba todas las joyas a la dulce y obediente protagonista y a su hija, pero esta vez, eso no sucedió. Todo le pertenecía a Abril, porque esas joyas no eran simplemente joyas. Eran el amor que una madre había dejado a su hija, y también la seguridad, la dignidad y la fortaleza que la acompañarían durante toda la vida. Capítulo 4. Papá se casó con la tía Mary. No hubo una boda grandiosa. Poco después, tuvieron un hijo. Papá rompió su promesa. Había dicho que el grupo Bay sería heredado por mí, pero luego cambió de opinión. Yo era una mujer, mi hermano era un hombre, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. No discutí. Ingresé en una prestigiosa universidad de la Ivy League en el extranjero con las mejores calificaciones. Mis notas eran sobresalientes. Tenía amigos repartidos por todo el mundo. El año de mi graduación regresé a casa. Papá me preguntó: Abril, ¿odias a papá? Sonreí y negué con la cabeza. Cuando mamá despertó, me dijo que no guardara resentimiento contra ti. Todo el mundo tiene derecho a buscar su propia felicidad. Las sienes de papá estaban llenas de canas. Con el rostro cansado, comenzó a hablarme de mi hermano. Su salud era muy delicada. A los 7 años le diagnosticaron una grave enfermedad cardíaca. Desde entonces había vivido entrando y saliendo de hospitales. Escuché distraídamente, y recordé cuando tenía 8 años. Mamá se escapó en secreto del hospital. Los médicos insistían en que no podía salir. Ella no les hizo caso. Las enfermeras la persiguieron hasta la entrada. Incluso le pidió al taxista que condujera más rápido. En aquel momento solo le quedaba 1 año de vida. Su cuerpo estaba tan débil. Muchas veces pasé frente a la puerta de su habitación, y la encontré despierta en mitad de la noche, tomando medicamentos, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlos. Pero por mí, mamá fue capaz de levantarse de una cama de hospital. Fue capaz de correr hasta mi escuela para enfrentarse a la tía Mary. Fue capaz de llamar a la policía y exigir que investigaran la verdad. Utilizó un cuerpo agotado y enfermo para demostrarme algo. No abandones tu fe en la justicia solo porque el mundo sea injusto. Desde entonces siempre he creído que existe una persona dispuesta a hacerlo todo por mí. Mamá era como una lámpara, una luz que jamás se apagó dentro de mi corazón. Capítulo 5. Papá volvió a cambiar de opinión. Esta vez quería que heredara el negocio familiar. Lo rechacé cortésmente, porque mamá me había dicho: Abril, no tienes que ser siempre una niña obediente. Y también me había dicho: tu padre ya demostró que no es alguien en quien puedas confiar plenamente. Mantén siempre una parte de ti en guardia. Durante la universidad, utilicé el enorme capital adicional que mamá había dejado para mí. Lo invertí en un proyecto de inteligencia artificial desarrollado por unos compañeros. Cuando llega el momento adecuado, hasta los cerdos pueden volar. En muy poco tiempo, mi carrera superó a la de mi padre. Él se sintió orgulloso, y también profundamente culpable. Fui quien menos cariño te dio, y aún así terminaste siendo la mejor de todos. Ahora sé que estaba equivocado. No debí sacrificar a la hija que más necesitaba protección por personas ajenas a nuestra familia. 1 año antes, Ava me había robado al prometido. Él decía que yo era arrogante y orgullosa, que me había vuelto caprichosa y mezquina, y que había terminado siendo el hazmerreír de nuestro círculo por celos y disputas amorosas. Ni siquiera respondí. Después de todo, si alguien puede ser arrebatado tan fácilmente, ¿qué valor tiene realmente? Papá extendió una mano, como si quisiera atravesar las barreras del tiempo para consolar a aquella niña pequeña que una vez se escondió en un rincón, sola y sin que nadie creyera en ella. Yo me aparté suavemente. Una expresión herida apareció en su rostro. Abril, eres igual que tu madre, generosa, hermosa, bondadosa. Yo también la extraño todos los días. En una esquina de la escalera, la tía Mary observaba todo con el rostro demacrado y lleno de resentimiento. Odiaba mi salud, odiaba mi inteligencia, porque hacían que su hija consentida y caprichosa, y su hijo enfermizo, parecieran insignificantes en comparación. También odiaba a mi madre,
porque los vivos nunca pueden vencer a los muertos. Papá siempre la comparaba con ella. Siempre decía que una mujer criada en un barrio marginal jamás podría igualar a una dama de una familia distinguida, pero la verdad era otra. Mamá nunca quiso competir con ella. Durante todo el tiempo extra que aquel milagro le concedió, solo se concentró en una cosa: demostrarme que yo merecía ser amada. Capítulo 6. Cuando llegó el momento de despedirme, cerré suavemente la puerta. Papá, cuídate. Detrás de mí escuché un suspiro ahogado. Había arrepentimiento, había nostalgia, había pesar. Salí de la villa y levanté la vista hacia el cielo. Sobre mi cabeza brillaban innumerables estrellas, muy brillantes. Sabía que una de ellas era mamá, no sabía cuál, pero todas se parecían a ella. Abrí los brazos hacia el cielo nocturno, y le di un abrazo. La última vez que abracé a mamá, estaba tan delgada que sus huesos se clavaban en mí, y aún así seguía diciendo: aunque duela, igual voy a abrazarte. El viento acarició mis mejillas húmedas, suave, ligero, como la mano de mamá rozando mi rostro. Las ramas de los plátanos crecían salvajemente, y el amor atravesaba mi corazón. Entonces recordé una frase: Dios no puede estar en todas partes, por eso creó a las madres.